Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Fabio Galloso, esto es Animate, bienvenidos al capítulo 3. Para este episodio tengo algo distinto, veníamos generando el diseño de los personajes y más allá de poder avanzar y aprender sobre el modelado, sobre ropa o mismo sobre el pelo, también quería poder empezar a darle un poco más de personalidad, sobre todo a nuestro protagonista, a Bona, y se me ocurrió que la mejor forma de contar quién es el personaje es mostrar los objetos que más lo identifican. Así que puedo decir que las herramientas representan un poco lo que vendría a ser la esencia del personaje. Pero esta idea de contar quién era el personaje detonó otra idea muy distinta. Y acá tenemos que hablar de esta cuestión de que cuando aparece una nueva idea estamos convencidos siempre de que es superadora a la anterior y mentalmente nos autoconvencemos más con conversaciones como estas que las herramientas que usa Bona, escuchate esto, sean el nombre de la película. La T es un martillo, evoca su fuerza interior. La llave inglesa puede ser como su herramienta para solucionar problemas. Basta de usar Times New Roman, la helvética ya no va más. Esta es la mejor idea que podemos desarrollar. Millones vamos a conseguir con esto. Así que después de esta decisión me metí de lleno con esta idea y me puse a armar de cada letra una imagen. Esto no solo lo hice para tener un diseño de las herramientas, sino que también lo hice para generar una especie de mood board que te permite pensar en las diferentes materialidades que tienen los objetos, ya sea sus colores, su textura, y a su vez organizarme mentalmente para el próximo desafío. Pero antes de meterme de lleno en el programa, dale like, suscríbete y compartilo con todo el mundo. Otra cosa importante que no les dije es que el título Bonaventura como tal tiene 11 letras, lo que implicaba que yo iba a tener que hacer 11 herramientas. Pero ¿qué pasó? No terminé encontrando herramientas que representaran letras, entonces empecé a sumar más objetos que sumándolos podían conformar una letra. Lo que ocasionó es que de esos 11 objetos que yo tenía en un principio se terminaron convirtiendo en 14. Sí, 14 objetos, que son antiparras, tuerca, cinta métrica, destornilladores, sierra, llave inglesa, libro, imán, pinza, martillo, regla, lápiz, brújula y compás. Buenísimo, vamos a seguir tomando estas decisiones porque me parecen las mejores del mundo, dijo nadie nunca. Debo decir también que el haberme vuelto loco con Ibérico y con Bona en los anteriores episodios me permitió avanzar mucho más rápido de lo que yo pensaba y obviamente también tuve que recurrir a tutoriales, así que se los dejo acá abajo porque la verdad que están buenísimos. De las herramientas que generé, las más complicadas fueron la cinta métrica, las antiparras, el libro, los destornilladores y también la brújula. La cinta métrica tenía muchos detalles que no sabía bien cómo hacerlos y eso me llevó muchísimo tiempo. Las antiparras eran un objeto completamente curvo, lo que hacía que la dificultad aumente, porque cuando intentaba generar este doblez que necesitaba, claro, habían partes que se empezaban a solapar unas encima de otras, lo que hace que la materialidad del objeto se empiece a romper y genere problemas. Entonces básicamente estaba en una especie de mirame y no me toques, déjalo ahí quieto. Los destornilladores no fue un objeto complicado de modelar, pero sí me pasó que al tener que replicar 3, sí me pasó que me demoré muchísimo, porque claro, tenía que ir dando color a cada uno. Con el libro quizás la dificultad fue que tuve que aprender algo nuevo, que era darle textura a través de imágenes, pero a su vez entender que esa misma imagen debe corresponder a cada cara del objeto. Y la última fue la brújula, que si bien el diseño no fue complicado, que también me permitió aprender algo nuevo, que era meterme con los nodos y empezar a tocar esta cuestión más de si el objeto es rugoso, si está roto, si brilla, si no brilla, si es traslúcido, si está oxidado o no, lo que hace que el acabado de todos los objetos quede muchísimo mejor. Ya cuando estaba terminando las herramientas me puse a pensar dónde debería estar puesto estos títulos, que quizás esto puede estar dentro de lo que es el dormitorio de Bona y más que nada sobre su escritorio. Entonces tuve que generar otro elemento más y fui poniendo encima cada herramienta para poder formar el nombre de Bonaventura. Y acá surge el mayor problema de seguir una idea que debería haber estado un poco más pensada, y es que claro, cuando vos terminás de ver la imagen final no sabes si se lee Bonaventura y en verdad eso debería ser muy fácil de leer. Entonces lo que hice fue empezar a hacer una especie de testeo y preguntarle a mi familia y amigos qué es lo que veían en la imagen. Y obviamente muchas de las respuestas no eran Bonaventura. Una de las condiciones principales que tienen las películas animadas es que los títulos por lo general son muy fáciles de leer porque están apuntados mayormente a un público infantil, entonces tampoco la pueden complicar mucho. En mi caso creo que el principal error tiene que ver con haber mezclado
objetos que nada tienen que ver con herramientas, y también de esta cuestión que hablamos al principio, que a veces mentalmente estamos convencidos con una idea y queremos que sea sí o sí esa, y básicamente terminamos cabeceando la pared hasta romperla pensando que esa es la forma de hacerlo. Si bien igual también aprendí muchísimo, obviamente igual los títulos los voy a usar porque me llevaron mucho tiempo y porque en principio todavía no tengo otra cosa para utilizar. Así que con este les voy a hacer un pequeño juego. Hice dos animaciones. La primera animación representa la subjetiva de Ibérico y vamos a verlo a través de las herramientas volando hasta irse a un plano más cenital y ver que están todas las herramientas sobre la mesa conformando el nombre de Bonaventura. La segunda animación empieza con el escritorio y vamos viendo cómo las herramientas caen y terminan formando el nombre de la película. Espero que hayan disfrutado de esta bella aventura que estamos llevando a cabo. Dale like, compartí, suscríbete. Yo soy Fabio Galloso y esto es Animate.